Voy a anotarlo en esta pizarra y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo nos sale. Esto es improvisación dura y pura. Esta primera parte no es más que eso. Sebastián. Sí. Sebastián Arias, dame un número de cinco dígitos y yo lo voy a escribir y vamos a ver qué sucede. Bueno, Ok. 56, 32, 1. acá está el número de Sebastián. ¿Lo ven al derecho o lo ven al revés? Yo con este número voy a elucubrar un siguiente número. Sebastián, por un asunto de internet y un asunto de cálculo, voy a pedirte, por favor, si no te molesta, a este número que me has dado, Ok. cambias este número por el número que tú quieras. Por el número que yo quiera, 9. Bueno, entonces el número nos quedaría más o menos así. Yo voy a calcular un número adicional a partir de esta cifra, y este número voy a pasárselo a Aranza, se lo voy a pasar a tu profesora, a la profesora Raquel, y podrá pasártelo por WhatsApp el número que voy a escribir acá, el cálculo que voy a hacer. ¿Está bien? Profe, allí le pasé el número, por favor se lo comparte a Aranza para que ella, por favor, lo escriba en un papel, el número que yo le acabo de pasar a Aranza, quiero que ella lo escriba en un papel para que ahora nos lo muestre al final. Bueno, mientras llega el número hasta la casa de Aranza, les voy a pedir a alguien más de ustedes me regale otro número de 5 dígitos. Fernanda, dame un número de 5 dígitos, por favor. 7, 7, 3, 3, 4, 4, 9 9, y 5. 5, perfecto. ¿Puedes ver bien? Acá está. María Teresa, dame un número de 5 dígitos. Ok, 70 y el otro número, ¿cuál eran los otros tres? 95, 4. Voy a hacer yo algo. Algunos que ustedes me han dado, yo les he puesto otros números debajo. He puesto otros números debajo y ahora vamos a sumar la totalidad de estos números. O sea, la cifra del 256.327. Eso es esta suma. Aranza, vamos a esperar hasta que tú lo tengas. Yo voy a comenzar, bueno, de hecho ya comencé. Voy a continuar con lo que vengo a contarles y cuando lo tengas, Aranza, por favor, en un papelito nos muestras el número. Bien. Cuando pensamos en la escritura, solemos pensar en un ejercicio que está disociado de la cotidianidad, de lo cotidiano, de nuestras vidas. Solemos pensar en la escritura como algo que sucede de un modo especial. Yo creo que uno de los problemas que tenemos respecto de la escritura es que hemos ido sacralizando el ejercicio de la escritura, como hemos sacralizado también el ejercicio de la lectura. A veces pensamos en la lectura como algo para personas especialmente inteligentes, personas con una gran formación, con una gran curiosidad, con una suerte de condición especial. Incluso se habla de los lectores como seres tan singulares que son minoría. De los lectores hablamos en términos de personas sumamente inteligentes. Pasa lo mismo con la escritura. Pareciera que los que escriben están dotados de una inteligencia superior de unas maneras sumamente inteligentes. Suele creerse que las personas que escriben son personas que han tenido un bagaje académico muy grande. Hay que ser muy leído y hay que ser muy instruido. Lo cierto es que yo soy de la idea de que tal cosa es un error. Me parece que sacralizar el ejercicio de la lectura y de la escritura no es más que alejarnos de nuestras propiedades. Yo entiendo la escritura como un ejercicio cercano, cotidiano, en la dimensión de lo posible. Y cuando hablo de la dimensión de lo posible, queridos compañeros estudiantes, hablo de lo que nos es posible realizar en medio de la precariedad y de las limitaciones en las que vivimos. Solemos poner la escritura en términos de lo ideal, que es una idea que está asociada además a otras, a mí me parecen ideas peligrosas, incluso ideas perniciosas, ideas que nos han hecho mucho daño. A veces nos proponemos trabajar desde la esfera de lo ideal y si lo ideal es posible, porque lo ideal rara vez es posible, entonces como no podemos acceder a lo ideal, pues entramos en una suerte de vértigo de la impotencia y la frustración y terminamos por no hacer nada. Eso nos pasa con la realidad cotidiana. A veces hay tanto caos afuera, a veces hay tantas dificultades afuera, a veces lo de afuera es tan caótico, difícil, adverso, complejo, que simplemente esa realidad nos supera, nos rebasa y terminamos por no hacer nada.
si acaso ser espectadores pasivos de esas realidades. La escritura, y es una primera idea, además de decir que hay que desacralizarla, la siguiente idea que les quiero decir es, la escritura es un ejercicio de lo cotidiano, no es esa cosa sacra, lejana. La otra idea es que la escritura ocurre en la dimensión de lo posible, no de lo ideal. Porque a veces solemos poner la escritura allá. Por ejemplo, quiero escribir, pero escribiré cuando tenga un Mac. O quiero escribir, pero escribiré cuando me vaya unas 2 semanas para órganos. O cuando tenga una casita allá en Ayabaca, entonces allá me sentaré a escribir. Entre tanto, como todavía no llego a ese estado, a ese lugar de ideal, no escribo. Escribiré, piensa la gente, cuando tenga algo que decir. Los que están metidos en la escritura literaria suelen hablar de la escritura en términos demasiado prosopopéticos, demasiado sacros, y pareciera que uno solo pudiera escribir después de que ha leído a todos los clásicos, después de que haya leído mucho. Pareciera que para escribir hay que saber un par de idiomas. Lo cierto es que la escritura ocurre en el presente, ocurre en el ahora. Y ese ahora es el que cada uno tiene. No es ni más ni menos valioso. No es ni más ni menos propicio. Si es verdad que ciertos contextos, si tengo una buena máquina, un buen portátil, si es verdad que si la ventana por la que yo me levanto las mañanas mira al mar desde órganos, probablemente ese conjunto de situaciones faciliten de alguna manera el ejercicio de escritura. Es verdad que hay ciertos contextos. Si en cambio estoy en mi casa rodeado de estrecheces y en medio de circunstancias a veces de adversidad y dificultad, probablemente la escritura sea más difícil. Lo que quiero decir es que sí existen las diferencias, pero que una situación, un contexto, no valida o invalida el ejercicio de la escritura. Era la segunda idea. La escritura ocurre en la esfera de lo posible, no de lo ideal. Porque si esperamos a lo ideal no va a llegar, difícilmente va a llegar. Probablemente nunca llegue. También les suelto esa noticia, por si acaso. Lo ideal difícilmente va a llegar en sus vidas. Felizmente. Felizmente. La tercera idea que me parece importante compartirles. Se escribe desde la hora y se escribe desde lo más cercano. Por eso, la escritura se nutre de la experiencia individual y personal, sobre todo. Incluso cuando un gran novelista se sienta a escribir una novela sobre, por ejemplo, una Tierra Media, donde hay dragones, y hay orcos, y hay enanos, y hay fieras, y hay personajes de cuento, incluso cuando un hombre como Tolkien recrea, inventa una Tierra Media, y ahí hay unos lenguajes que incluso Tolkien, el escritor del Señor de los Anillos, de toda la saga, además escribió los lenguajes de esas tribus, los lenguajes de esos grupos humanos. Incluso cuando Tolkien hizo eso, de todas maneras, eso tan volado, de todas maneras, partió de su propia experiencia inmediata, de su propio entorno vital. La escritura se nutre de eso, incluso cuando escribimos sobre naves espaciales y una vida en una de las lunas de Saturno. Incluso cuando te vas tan lejos, en el trasfondo lo que hay es un aprovechamiento de tus recursos cotidianos. Tercera idea, entonces, se escribe desde lo más cercano. Por eso, y esta es la cuarta idea, no existe en principio mejores o peores experiencias. Para escribir, no tienes que haber perdido un brazo en un accidente. Para escribir no tienes que haber superado el cáncer. Para escribir no tienes que tener un padre abusador o una madre alcohólica. Una idea que también nos han ido imponiendo es como que el sufrimiento, el drama, es una condición sin la cual la escritura deja de tener un valor de verdad, un sentido, un trasfondo, una hondura. Lo cierto es que no. Hay gente que ha tenido vidas bastante cotidianas, bastante normales, bastante aburridas, y que desde esa experiencia aparentemente aburrida, desde esa experiencia aparentemente cotidiana, sin sobresaltos, han logrado escribir y narrar honduras tremendamente significativas. No hace falta el drama. La vida ya es lo bastante en sí misma, compleja, difícil, honda, hermosa, dolorosa y triste en tu propia dimensión. Una idea importante es esa. Porque si no fuera así, ustedes, queridos estudiantes, cuyas vidas mayoritariamente son las que son, yo las imagino unas vidas bastante simples, y cuando digo simples no lo digo de manera peyorativa o despectiva, vidas comunes, corrientes, vidas donde tienen los mínimos vitales,
Supongo, la mayoría de ustedes son jóvenes privilegiados que están muy por encima de la media de la realidad de los jóvenes en el Perú, creo, apostaría que es así, lo cual no es malo, es muy bueno que ustedes tengan esas posibilidades. Asisten a una gran universidad, tienen un grupo de docentes que son un lujo, supongo que sus vidas son vidas chéveres en general. Si fuéramos a exigirles a ustedes el drama, el dolor, la angustia, la adversidad, la profunda depresión para que escribieran, la mayoría de ustedes no podrían escribir entonces. Y claro que pueden escribir, porque esa no es condición necesaria, insalvable para la escritura. Estas ideas nos ayudan a drenar otras ideas. De esta última, por ejemplo, esta otra, que es sobre qué escribir y cómo escribir. Bueno, esto es en realidad buena parte del asunto que yo resuelvo con mis estudiantes en mis cursos sobre escritura. Yo soy profesor de escritura en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, que es, por cierto, una de las universidades más, digamos, prestigiosas, ya no solamente de mi país, sino de América Latina. Y esta facultad específica de medicina es probablemente una de las facultades más importantes que hay, no solo en Colombia, sino en América Latina. Y estos son estudiantes que tienen que pasar por un proceso de selección de ingreso a la universidad muy riguroso. Se presentan miles de aspirantes para a veces 70, 80, 90 CUP. El 95% nunca pasan. Ahora, ¿qué ocurre cuando llegan a la universidad? Jóvenes tremendamente talentosos, comprometidos, llenos de capacidades. Es que tiene una enorme dificultad para la escritura, para escribir. Y la pregunta que se les suelen hacer es, bueno, pero es que yo no necesito escribir. No es una habilidad con la que yo tenga que después resolver asuntos. Y esa, queridos estudiantes, es la quinta idea que quiero dejarles para pasar a lo siguiente. La escritura es una condición mínima para graduarse de cualquier programa académico. Nos han planteado una dicotomía que me parece a mí que es tramposa, según la cual, por un lado, están las ciencias exactas y por otro lado están las humanidades. Parece que es bastante más tolerable que unos ingenieros o que unos matemáticos tengan enormes dificultades para la escritura. Es más tolerable y es menos tolerable que estudiantes, por ejemplo, de comunicación no puedan escribir o no sepan escribir o no logren escribir correctamente, digamos. Esa es una gran falacia. La escritura tiene que ver con procesos de comprensión de la realidad. Y la comprensión de la realidad, la reflexión de la realidad es una condición que debe acompañar la formación académica de todos los saberes. Punto. Se acabó la discusión. No es que un estudiante de ingeniería de petróleos requiera comprender menos la realidad de lo que necesita comprenderla un estudiante egresado de periodismo, de psicología, de sociología, de antropología o de medicina. Debemos todos mínimamente tener una comprensión de la realidad. Para esa comprensión de realidad tenemos una lectura, y vamos a decir, la lectoescritura es una habilidad de comprensión de la realidad, de los entornos. La escritura no es una condición sin la cual yo pueda, una habilidad, una destreza, sin la cual yo pueda, o de la cual yo pueda prescindir. No, no se puede. No se puede. Nos vamos a quedar con esas 5 ideas y pasamos rápidamente a lo siguiente. ¿Escribir sobre qué? ¿Escribir de qué? ¿Escribir cómo? Como no podemos extendernos en esto, ir más allá, quiero plantearles solamente unas muy breves ideas. ¿De qué se escribe? ¿Cómo se escribe? Esta es una idea para mí crucial en todo ejercicio que aborde el tema de la escritura. El reto con la escritura no pasa por las palabras. El reto con la escritura no son las palabras. Las palabras están acá, en los diccionarios. Yo tengo diccionarios. No tengo todos los que quisiera tener. Hay uno que me quiero comprar desde siempre, que es el diccionario de María Moliner, un diccionario costoso. Alguna vez lo tuve, lo perdí, ya no lo conseguí más, es un diccionario costoso. Pero tengo diccionarios gramática, vocabulario, tengo el diccionario de dudas, idiomáticas y tal. Ahí están las palabras. De todos mis diccionarios, estos 3 son 3 que quiero mucho, que suenan mucho. Me los regaló mi mamá cuando tenía como 12 años, más o menos. Esta era mi Wikipedia cuando yo tenía 12 años. Son 3 tomos del diccionario Larousse. Lo lindo de este diccionario es que venía con fotografías y muñequitos. Donde tú lo abras, las palabras tienen muñequitos y dibujos. Y yo me pasaba el tiempo en esas. Es un diccionario que quiero mucho. Ahí están las palabras. El reto con la escritura son las ideas. El reto con la escritura son las ideas, no son las palabras. Por eso, cuando ustedes se sientan a escribir, y tienen dificultad para escribir, no están teniendo dificultad con las palabras. Van al diccionario, ni siquiera tienen que levantarse ahora por diccionarios. En Word están los diccionarios y pueden buscar sinónimos, y ahí están las palabras.
El reto está con las ideas. La dificultad que ustedes tienen en ese momento, de eso que no les sale, de eso que no logran expresar, eso que ustedes no logran expresar es un problema que tienen con las ideas, no con las palabras. Creo que va a pasar el heladero. Es una cosa bonita. Así que se escuchan el heladero. Vamos a escuchar el heladero. A ver. Super promoción. Aprovecha a todos mis pedidos. Medio litro velado. Medio litro velado. Compra todo. No sé si lo alcanzaban a escuchar. No pasaban heladeros casi por acá. Pero desde que nos pusimos en esta emergencia, de pronto se congeló la economía y todo el mundo mucha gente se puso a vender helados. Bueno, y además es muy barato, es como 2 litros por 2 soles, como 1 litro por 1 sol. Yo no sé ese helado con qué lo hacen. Bueno, volvamos. La dificultad que tienen ustedes cuando se sientan a escribir no son las palabras, son las ideas. Luego, lo que hay que intentar resolver son las ideas. Las palabras están ahí, la ortografía se resuelve, la sintaxis se resuelve, la gramática se resuelve, hay temas gramaticales muy complejos, yo entiendo, pero por ahí no pasa el asunto. Finalmente también hay correctores, tú puedes corregir las palabras, asegurarte que hay un mínimo de comprensión de lo que escribes, eso es relativamente sencillo, relativamente fácil. Lo que es difícil es qué ideas pongo ahí. Lo que hay que cultivar entonces es la construcción de las ideas. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo logro definir eso? Les voy a preguntar algunas cosas. No vamos a entrar a respondernos porque pues, no hay manera de hacerlo, no tenemos manera de respondernos ahora, pero si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el índice de pobreza en el Perú? ¿Cuántas familias en el Perú no tienen agua? Si yo les pregunto, ¿cuántos son los habitantes del norte del Perú? Ya no solamente Piura, si yo les pregunto cuántos son los habitantes de la tierra, si yo les pregunto cuántos habitantes tiene Arequipa, si yo les pregunto cuántas son las hectáreas de selva amazónica que se talan diariamente en el Perú. Si yo les pregunto cuál es el índice de analfabetismo de las mujeres del Perú, ¿ustedes sabrían responderme algo de eso? Yo creo que no. Yo creo que no tienen ni idea. Si ustedes no saben eso, imagínense en el resto. Si ustedes no tienen idea cuántas hectáreas de bosque se talan al día en la Amazonía peruana, todos los días, en promedio, diariamente, las cientos de hectáreas que se talan todos los días en la selva peruana. Si ustedes no lo saben, imagínense el vendedor de helados, ¿qué puede saber? Si ustedes no saben que la mitad de las mujeres en situación de pobreza en el Perú no tienen acceso, por ejemplo, al agua. Si ustedes no saben esas cosas, ¿quién las va a saber? Cuando ustedes se sientan a escribir, lo que queda como un asunto indiscutible es que hay muy poco conocimiento de la realidad, del contexto. Y sin ese contexto, sin ese conocimiento de la realidad, la escritura no es posible. Pero escribir y practicar la escritura no son necesariamente lo mismo. Es probable que nunca hubiéramos escrito tanto, es probable, muy seguramente, que nunca en la historia de la humanidad los seres humanos hubiéramos escrito tanto. Estamos todo el tiempo escribiendo. Ustedes están permanentemente escribiendo. Pero en realidad, esa escritura no es escritura. Cuando pensamos en la escritura como decantación, como reflexión, como concreción, como cuestionamiento, como indagación, estamos hablando de otro tipo de escritura. Y ese otro tipo de escritura es la que no ejercemos. Y no ejercemos ni siquiera porque no queramos, no la ejercemos porque simplemente no podemos. No tenemos manera de abordar esos temas por una razón muy sencilla. No porque no tengamos las palabras, sino porque no tenemos las ideas. Y lo que tendríamos que practicar, queridos jóvenes, es el cultivo, la indagación de las ideas, la concreción de las ideas. Muchas de lo que nosotros tenemos como ideas en realidad no son más que imposiciones. Sería un ejercicio interesante. Podríamos plantear una serie de ideas, escribirlas, rotularlas y ver, indagar de dónde vienen esas ideas, quiénes nos han planteado esas ideas, quiénes nos han dicho esas ideas, cómo han ido llegando a nuestras conciencias esas ideas. Y lo que vamos a descubrir a veces con horror, yo he vivido esos ejercicios, es que esas ideas que creíamos nuestras en realidad no son nuestras, son ideas que nos han ido imponiendo. Ideas de todo tipo. Les voy a compartir una solamente. Solemos creer que la gente es pobre porque es descuidada. Es una idea que está más o menos arraigada. La gente es pobre porque quiere, porque es desordenada, porque es perezosa, porque la gente en realidad no quiere trabajar, porque la gente en realidad no se esfuerza lo suficiente. Y resulta que cuando uno indaga, esa idea es una idea que está muy proyectada, y no solamente en el Perú, también acá en Colombia, especialmente en esta ciudad, Medellín.
La gente suele ser bastante pujante, activa y promulga un esfuerzo cotidiano, y entonces la gente que no trabaja es porque no quiere. Pues la verdad es que no es así, no es así. La gente no quiere ser pobre. Ya me dirá usted que conoce la historia de una persona a la que le fueron a ofrecer trabajo y no quiso trabajar porque ella prefiere quedarse en su casa o pedir limosna. Seguramente hay casos puntuales, pero eso no explica la totalidad, la enorme cantidad de gente pobre que hay en nuestros países. El porcentaje de pobreza en el Perú es inmoral. Y cuando usted advierte, por ejemplo, las cifras de riqueza que el Perú produjo en los pasados 10 años, encuentra que ningún otro país en América Latina produjo tanta riqueza como el Perú. ¿Dónde están esos márgenes de riqueza? ¿Qué se hicieron? ¿Dónde están? Como nosotros no somos capaces de cantar, no estamos advertidos de esa realidad, sobre esa realidad simplemente no podemos hablar. Si acaso opinar, pero cuando opinamos, que eso no es escritura, cuando opinamos, usualmente lo estamos haciendo replicando ideas que por otro lado nos han ido imponiendo y medio oímos de sectores interesados en imponernos una lógica y unas maneras de pensar y de decir. La escritura es para quitarnos todo eso de encima. La escritura es un ejercicio de decantación, de contextualización, que me obliga a entender. Sin comprensión, o por lo menos sin un intento de comprensión, no hay escritura. Por eso se hace complejo, pero el reto es maravilloso, y el retorno de aquello, el retorno del ejercicio de la escritura es la comprensión. Terminamos comprendiendo mejor. Ya no solamente sabiendo, que es importante saber, comenzamos a comprender. Para eso es la escritura. Yo les propongo rápidamente asentar un poco y proponerles lo siguiente, hablarles de lo siguiente. Digamos que soy un buscador casi psicótico, que a veces realmente me ensimismo buscando eso, detalles, pistas. Tengo una cierta vocación para lo pequeño, lo chico, porque entiendo que ahí puede haber un vestigio de algo. Cuando tú vas donde el médico, no te abren el estómago, te sacan una prueba de sangre y en esa gota logran hacerse una idea de la complejidad y el estado de tu cuerpo. La escritura es para algo así también, pero para que logren ver esa gota necesitan un instrumental. Pero incluso teniendo el instrumental, teniendo el microscopio, tú ves esa gota. Si tú no sabes ver, esa gota no te va a decir nada. Necesitas saber. Necesitas un ojo avesado, instruido, para ver en esa gota lo que tendrías que ver, lo que te dice. Pero a veces el ojo no basta. Necesitas además unos reactivos químicos que en contacto con esa gota de sangre producen una serie de reacciones que me permiten concluir, establecer si hay una patología, etcétera, etcétera, etcétera. Conocer para comprender. A veces buscamos comprender y nos saltamos el entender. El orden es entender para comprender. Y aquí es muy importante hablar entonces de la lectura. Si uno va, estoy siendo prejuicioso con esto, pero si hay excepciones en este grupo, que creo que las hay, espero que las haya, no hablo por esas personas. Si tú vas a la casa de un estudiante de medicina, rápidamente puedes inferir, colegir que estudia medicina, porque en esa casa ese muchacho o esa muchacha tiene un libro de anatomía, fisiología, química farmacéutica, histiología, hay unos huesos, hay una calavera, hay un instrumental. Si vas a la casa de un estudiante de periodismo, no sé si te enteres tan rápidamente que estudia periodismo. O es posible, y perdón la ironía, es posible que deduzcas que estudia periodismo porque no hay libros, no tiene un conjunto de lecturas. Esos libros son el saber para el comprender. Miren ese pequeño rincón de su biblioteca. ¿Cuántos libros hay ahí de ustedes? Es una pista. No significa que el que tenga muchos libros sabe mucho. No estoy diciendo eso. Eventualmente hay gente que tiene muchos libros y sabe bastante poco. Pero sí estoy diciendo que es una pista, es un síntoma, tener libros para saber qué están leyendo en estos días, qué van a leer la otra semana. Y no basta con leer, el ejercicio tiene que ser completo. Lectoescritura. ¿Y qué es lectoescritura? La lectoescritura es, yo por ejemplo no subrayo los libros, me da un poquito de pena. Me molesta, me parece un gesto muy positivo. Lo que hago con eso, yo siento, pero eso es una idea mía, es que le estoy imposibilitando una lectura mucho más desprevenida a un siguiente lector. Incluso aunque el libro sea mío, me molesta, porque estoy subrayando algo y alguien después va a tener ese libro, que yo creo que estos libros son para que otra gente lo tenga, soy muy desprendido con los libros, entonces subrayar me parece que es como un acto de hegemonía, no me gusta. Yo, en todo caso, lo que sí hago es extraer, no sé si me alcanza a ver, y eventualmente hago muñequitos, hago dibujos, pongo puntos, extraigo, y cuando extraigo estoy haciendo un ejercicio de escritura, estoy extrayendo una parte del texto y a continuación lo que pienso, lo que considero, a lo que se me parece eso, a lo que me remite esa idea, quizás a una experiencia mía, quizás a otro autor,
y voy construyendo, voy configurando un ejercicio de lectoescritura. Sin ese ejercicio, mejor voy a ponerlo de otra manera. Diré que es un ejercicio tremendamente valioso que practico hace muchos años. Es un ejercicio que me permite ir decantando y configurando hallazgos. La escritura, esa idea también la puedo haber mencionado al principio y hubiera sido una sexta. La escritura tiene que ver con ser capaces de establecer elementos de conexidad, o mejor, vínculos de conexidad entre elementos aparentemente inconexos. Esto pareciera tener que ver con esto, pero la escritura me permite decir, espérate, yo sí puedo ver acá una conexidad. Resulta que hay un vínculo entre, por ejemplo, la pobreza de nuestras calles y lo que la gente ve en televisión. Oye, pero ¿tú cómo estás concluyendo eso? Ah, bueno, te lo voy a explicar. Mira lo que pienso yo. Yo creo que hay un vínculo entre la televisión basura que se oferta en nuestros canales públicos y privados y la pobreza en las calles. Para eso es la escritura, para ser capaces de establecer elementos de conexidad entre asuntos aparentemente inconexos o desvinculados. Pero antes, quiero saber si Aranza ya tiene el número. Muéstranos pues, pon tu cámara y pon el número así. Ah, pero se ve al revés. No, tú lo ves al revés, pero nosotros lo vemos bien. Ponlo, por favor. Ah, ya, está bien. ¿Lo están viendo? ¿Y están viendo el mío? El nuestro. Sí, también. ¿Es el mismo? Sí. Sí, es el mismo. Sí, el mismo. Brujería. Por favor, aplausos para el mago, gracias. Ojo a la reflexión. Es una reflexión boba. No es una gran reflexión, es una reflexión boba. Para decirle lo siguiente. ¿Cómo llegué hasta ese número? ¿Qué fue lo que hice? ¿Cómo yo me anticipé? ¿Cómo logré adivinar el resultado? Si yo no tenía conocimiento de los números que después 3 de ustedes me dieron. Yo no tenía idea de esos números. ¿Cómo llegué a esta conclusión? La reflexión es esta, queridos estudiantes. La vida te impone, digamos, una realidad o unas realidades. Y yo, esas realidades no las puedo cambiar. Yo no las escogí. Yo no escogí nacer en este lugar o en aquel otro, por ejemplo. Yo no escogí los papás que tengo, por ejemplo. Yo no escogí el tamaño de mi altura, yo no escogí el color de mis ojos. Esas cosas no las escogimos. Eso hace parte de una realidad que nos impusieron. Pero hay unos números que yo sí puedo recalcular y ponerlos, buscando, anticipándome un resultado. No sé si lo notaron, porque no se alcanza a ver muy bien, y es que a los números que ustedes me dieron, el primer número que me dieron fue este, lo que yo hice fue restarle un 2, con lo cual este 9 se me volvió un 7, mantuve el resto de los números y le agregué un 2. Por eso el número es 256.327. ¿Cómo llegué a esto? Bueno, a los números que ustedes me fueron diciendo, yo los fui convirtiendo, les fui poniendo unos números debajo, de tal suerte que la suma de ambas cifras me diera siempre 9. Este fue el número que me dieron después, 73.495. Yo le puse un 2 debajo del 7, con lo cual me aseguro que da 9. Un 6 debajo del 3, con lo cual me aseguro que da 9. Un 5 debajo del 4. Un 0, porque este ya es 9. Un 4, porque este es 5 y me da 9. Pedí un segundo número que fue este, e hice lo mismo. Al 7 le puse 2. Al 0 le puse 9, al 9 le puse 0 y así hice. Porque resulta que este número, si yo hago esto, es como si le estuviera sumando 200.000 y restándole 2 unidades. Eso yo ya lo sabía desde antes. Así que no importa el número que ustedes me dieran, si yo hacía ese cálculo suficiente y convertía en 9 esas cifras, me iba a asegurar que el resultado fuera ese. La escritura también es para anticiparse. Cuando hablamos de comprensión de la vida, estamos hablando de algo parecido a eso. La escritura también es un acto de rebeldía. La escritura, diríamos en otro contexto, es un acto político, es un acto de rebeldía. Yo, frente a la realidad que se me impone, y en la que pareciera que yo no tengo nada que jugar, nada que decir, digo, espérate un momento. Si tengo algo que decir, tengo algo que comprender, tengo algo que expresar. Y para eso es la escritura, para eso es. Bueno, ese era el sentido del ejercicio. Yo me puedo anticipar. Es verdad que hay una realidad que se me impone. Es verdad que hay unas condiciones que me aplastan. Es verdad que todo eso está ahí, pero yo no estoy obligado a ser mero espectador. Yo no estoy obligado a subordinarme, a no entender, a no comprender. El mundo nos propone una enorme batería de distracciones. La internet es una gran batería de distracción. Las series de televisión, el fútbol es un gran distractor, es un enorme distractor del interés. Y pregúntense quiénes están detrás de la manipulación de todos esos gigantescos recursos de distracción.
Yo estaba en el Perú, yo era ciudadano en el Perú y viví toda esa locura con la selección peruana en el Mundial de Fútbol. Y mientras estaba pasando eso y nos hicieron creer que todos estábamos en un mejor Perú, en un mejor país, todos estábamos emocionados y contentos, la realidad era muy diferente. Solamente como ejercicio. Nos han terminado convirtiendo la selección peruana en el país y nos han vendido que son la misma cosa. Y cuando hablamos de la selección del Perú, pareciera que estuviéramos hablando del Perú como país. Un ejercicio de escritura es para disociar eso. No, espérate, la selección es una cosa y el país es otra. Y hablamos de Perú para hablar de la selección, Perú a secas. No, no es lo mismo. La escritura es para ser capaces de disociar eso, para ser capaz de decir, espérate, que aquí hay algo, aquí hay una manipulación. Y yo hago un ejercicio de decantación. Trato de entender que por más que el Perú, la selección peruana de fútbol, haya ido al Mundial, Perú como nación no ha asistido a unos compromisos, por ejemplo, en materias de promoción de la salud, promoción de la educación, que en el ranking FIFA, yo me acuerdo que volvimos a hacer una noticia en el Perú, había mucha alegría, porque en el ranking FIFA la selección peruana nunca había estado tan arriba, pero en el ranking de los países más corruptos nunca había estado tan abajo, pero en el ranking de los países con menos cobertura educativa nunca había estado tan abajo, pero en el ranking de la calidad educativa el Perú nunca había estado tan abajo. Entonces nos distraen, la Coca-Cola, las Adidas, nos hacen creer emotivamente que estamos mejor. Y lo cierto es que probablemente estemos mejor en términos del fútbol, pero en lo cotidiano, de la realidad cotidiana, estamos peor que nunca. Yo vuelvo a hacer la pregunta que nos hicimos al principio. ¿Dónde están los enormes recursos de la minería, los gigantescos recursos de la minería que Perú produjo en los últimos pasados 10 años? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto dinero exportó el Perú en metales? Ustedes no tienen idea, y no tienen idea porque no es una cifra que les importe, y no tienen idea porque no es una cifra que ustedes consideren importante, trascendente. Ustedes están equivocados creyendo que esa cifra no tiene nada que ver con su experiencia académica. Ustedes están creyendo que esa cifra pueden prescindirla de sus conocimientos, y ese es un error. Ustedes necesitan saber, conocer esa cifra. Digo esa cifra por decir cualquier cosa. Sin esos contextos, sin ese conocimiento, la escritura no es posible, porque no hay ejercicio de comprensión, es imposible. Por eso nos distraen, por eso nos proponen discusiones pequeñas, banales, por eso la televisión está llena de distracción y nos hacen tomar partido sobre asuntos absolutamente marginales, intrascendentes, que no tienen importancia, porque los asuntos gruesos, los asuntos importantes, de los asuntos importantes y trascendentes nos automarginamos o nos marginan. La escritura, como yo la entiendo, y por supuesto es una opinión muy personal, una valoración muy personal, como yo la entiendo, la escritura es para entrometerse, para reclamar el lugar que tenemos como ciudadanos, y en este caso como estudiantes, para entrometernos en la realidad, indagar, preguntar. Les voy a contar otra historia que ustedes no se saben. Yo estuve en Tierras Duras. Si les pregunto a ustedes dónde queda Tierras Duras, me parece, tengo la impresión de que la mayoría de ustedes no tiene idea dónde queda Tierras Duras. Tierras Duras queda en La Matanza. Si les pregunto dónde queda La Matanza, tampoco creo que tengan mucha idea. Queda en el norte de Piura, en pleno desierto. Fui a La Matanza, a Tierras Duras, porque en un galpón, en una construcción, se estaban pudriendo 50 y tantas bombas para extraer agua del desierto. ¿Escucharon bien? 50 y tantas bombas de extracción de agua del subsuelo se estaban pudriendo. Y se estaban pudriendo en uno de los peores veranos y sequías que padeció el norte de Piura. Los campesinos perdieron sus animales por sed. Los campesinos pasaron hambre porque no tuvieron forma de cultivar la tierra. No había forma del agua, y las máquinas que les podían proveer el agua se estaban pudriendo en la alcaldía de Tierras Duras, en La Matanza, cuyos dos nombres ya son significativos, La Matanza y Tierras Duras. El exgobernador fue allá un día con un grupo de congresistas reputados, todos a buscar votos, se venían las elecciones parlamentarias, a prometerles por
18ª vez que esas máquinas las iban otra vez a sacar, finalmente las iban a sacar para que pudieran llevárselas a los pozos que ya estaban abiertos en el desierto. Los campesinos abrieron los pozos, solo que no tenían cómo sacar esa agua de allá. Para eso eran esas máquinas. Les incumplieron otra vez. Allá en Matanzas, yo estuve un día después de que llovió. Voy a contarles algo. Cuando hablo de lo pequeño, me refiero a cosas como esta. Los campesinos orando a Dios para que llovieran, angustiados para que lloviera, muertos del hambre, sus animales muriendo, sus hijos enfermos, le frotaban ajíes, rocoto a las imágenes de las vírgenes, para que las vírgenes lloraran. A las imágenes de sus casas, de los santos, a Nuestro Señor de Ayabaca, le frotaban ajíes en los ojos para que llorara, porque creían ellos que si lloraba Jesús, lloraba la Virgen, iba a llover. Y ahí en las afueras de Piura, sin embargo, están los más extensos, gigantescos y enormes viñedos del Perú. ¿Sabían eso? ¿Sabían ustedes que Piura produce mucha más uva de lo que produce, por ejemplo, Ica, en pleno desierto, y produce aguacate de exportación? Piura exporta miles de toneladas al año de aguacate de exportación, de gran calidad. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo los campesinos tienen que frotarle a las imágenes de los santos, a las imágenes de Jesús, para que llueva un poco y ellos puedan salvar, comer algo? ¿Cómo alguien sin cambio puede tener las mayores extensiones de viñedos del Perú? Bueno, porque es dueño de un río, porque se apoderan del agua. Esto no es ficción, esto es real. No pasa en África, no pasa en Colombia. Pasa a 15 minutos de sus casas, a 25 minutos en mototaxi de sus casas, pasa esta realidad. Y ustedes no la conocen, y no la conocen porque no les importa. Quizás no porque no quieran, están demasiado distraídos para enterarse de esa realidad. La escritura es para hallar ese tipo de cosas y contarlas. Somos muy propensos a enojarnos. Los peruanos y los colombianos nos enojamos muy fáciles, pero somos muy malos para indignarnos. Nos molestamos, nos enojamos, pero no nos indignamos. ¿Saben cuál es la diferencia entre molestarse e indignarse? Que para molestarte, para enojarte, no hace falta que entiendas. Es más, de hecho te enojas porque no entiendes. Para la indignación toca saber. Para la indignación toca comprender. La indignación es un recurso de la escritura. Un elemento sucedáneo de la escritura es la indignación. Yo puedo indignarme. O lo contrario, esperanzarme. Tenemos sociedades muy molestas, enojosas, pero poco indignadas. El enojo tiene como característica que se va, escapa, se trasciende. La indignación, en cambio, exige unos mayores tiempos. Te indignas y exiges saber, comprender qué es lo que pasa. La indignación no tiene que ver tanto con las maneras, la indignación tiene que ver sobre todo con una forma, una actitud. Deberíamos practicar la indignación. Esa realidad, esa inequidad terrible, terrible, que ustedes pueden ver afuera de sus casas, debería producirles indignación, pero lo cierto es que no les produce indignación. Y ahí hay algo que falta. Algo se está produciendo ahí. Si ustedes no sienten indignación, algo falta. ¿Qué falta? Ustedes tienen que estar muy indignados, no enojados, indignados, pero para indignar hay que conocer, hay que saber. Y la escritura es un ejercicio para resolver eso. Y cuando hablo de la escritura, entonces no estoy hablando solamente de hablar de lo malo, lo negativo, lo terrible, no es eso. Hablar de la realidad, de lo que está afuera. Lo que pasa es que nuestras realidades sociales son terribles, son tremendas. ¿Ustedes creen que en realidad es culpa del señor de Ayabaca o de la Virgen del Rosario? ¿Creen que es culpa del actual presidente de Vizcarra los niveles de contaminación, de contagio por el COVID-19? El COVID-19 nos agarró como nos agarró y hoy tiene al Perú como uno de los países más afectados porque hay un caos social terrible, pero ese caos social no es porque la gente sea maleducada, que lo es, no es porque la gente sea insensible, que lo es. El problema es que antes del COVID-19 hemos estado viviendo con otros virus que se han reproducido de manera exponencial. La injusticia, la falta de oportunidades. Nosotros como sociedad terminamos normalizando asuntos que no son normales. El caos en el que vivimos no es normal. Terminamos resignados a que eso era normal. La ilegalidad, el sálvese quien pueda, y eso que está ahí es lo que ahora estamos en parte pagando. Ahora no se vale decirle a la gente, por favor haga la fila, por favor aguántese, por favor edúquese, por favor. Si hemos tenido abandonados a enormes sectores sociales de nuestro país, abandonados a su suerte, nunca nos importó y terminamos creyendo que eso era lo normal. Hay una enorme anormalidad y yo creo que uno estudia comunicación social para intervenir ahí, para decir ahí, para plantear preguntas. Digo yo, estoy convencido de eso, uno estudia comunicación social, pero también el que estudia química farmacéutica, el que estudia veterinaria, el que
estudia literatura, el que estudia medicina, el que estudia ingeniería de petróleos, todos tendrían que entender que estudian eso para intervenir en la realidad. El problema es que cuando lo planteas así, la gente suele creer que estás disvariando, que eres una suerte de idiota, de ingenuo, y seguimos practicando la lógica del sálvese quien pueda y como pueda. Entonces, lo que creo, retomando, es que la escritura es un ejercicio de decantación de la realidad, que nos obliga a intentar entender mejor, que nos obliga a comprender, a ver esa realidad que está afuera, en lo inmediato. Para eso, yo creo que está la escritura. La escritura es un ejercicio de comprensión. Y si les parece, pasemos a las preguntas. Muchas gracias, José Alejandro, por la exposición. Sí, quería preguntar, buenas tardes, ¿cómo es la mentira un recurso de la escritura? Prendan los programas de televisión de noticias y hay una característica que yo veo muy común en el tipo de periodismo que se hace especialmente en el Perú, no exclusivamente allá, sino particularmente allá. Hay como unos personajes que se vuelven muy importantes, también está la una y la otra y el otro y el otro, son personajes, digamos, que arrastran mucho, hablan desde la característica común a todos ellos, es hablar desde un lugar de prepotencia, un lugar en el que parecieran estar revestidos de una autoridad superior y parecieran saber algunas cosas que el resto de la población no sabe y entonces le hablan al ignorante para intentar instruirlo sobre ciertos asuntos. Hay una actitud un poco prepotente. Un ejercicio realmente de comunicación tendría que ser mucho más decantado, mucho más sereno. La objetividad en el periodismo desde luego no existe. Yo no sé, ustedes supongo que tienen resuelto ese asunto, no pretendan ser objetivos, no existe la objetividad. Ustedes son sujetos y desde luego a partir de eso todo lo que hagan es subjetivo. Lo que en el periodismo debería existir en todo caso es el equilibrio y es lo que uno no encuentra en esos modelos de periodismo abigarrado de expresiones, de desfiguraciones, de altisonancias, un periodismo mucho más decantado, que sea capaz de contraponer, pero hay enormes intereses. Lo que a veces se oferta como verdad no es más que una manipulación. Cuando hablo de la mentira, y lo digo por supuesto de manera irónica, es plantearse un tipo de preguntas, pararse en otro lugar, situarse en otro lugar, tomar distancia de los temas, desacralizar ciertos asuntos que parece que no se pueden tocar y abordarlos. La que en todo caso es un recurso narrativo, siempre será un recurso narrativo, es imprescindible como recurso narrativo es la imaginación. La imaginación no es para inventar, es para preguntar. La imaginación no es para recrear, es para indagar. Cuando hablo de la mentira como recurso narrativo, me refiero a lo que hacen los medios de comunicación tradicionales. Se están mintiendo todo el tiempo. Y nos plantean unas discusiones en las que entramos y se nos va el tiempo discutiendo cosas. A veces lo que ofertan estos periodistas, y además con una enorme prepotencia, como si estuvieran de verdad por encima del bien y del mal, es una cantidad de asuntos que son bastante irrelevantes o en todo caso están amarrados a unos intereses específicos, a unos enormes intereses económicos. No es gratuito, no es una coincidencia que los grupos empresariales más importantes, en este caso de la construcción en el Perú, sean dueños de los grandes medios de comunicación. Pasa exactamente en Colombia. El que era abogado del sector financiero, que fue socio de Odebrecht en Colombia, el abogado de ese grupo financiero muy poderoso en Colombia, que son dueños, entre otros, del periódico más importante de Colombia. Ese grupo financiero es dueño del periódico El Tiempo, como decir dueño del grupo El Comercio. El que era abogado de ese grupo empresarial, es el que cuando estalla el escándalo es nombrado por el presidente como fiscal general de la nación para que investigara el escándalo de Odebrecht. Por supuesto, no pasó nada. Eso es como coger al jefe de sicarios de una banda en Trujillo y nombrarlo fiscal investigador. Exactamente igual. Entonces, hay una gran manipulación, hay una gran mentira. Indistintamente que sean de periodismo, de comunicación, de lo que sea, yo creo que son temas que deberían abordarse como ejercicios de escritura, para decantar. La mentira es un recurso frecuente de los medios de comunicación para privilegiar ciertas informaciones en detrimento de otras. Hola, buenas tardes. Mi pregunta era referente al nombre del webinar, el ojo que oye, la nariz que cuenta. ¿Por qué decidió ponerle ese nombre? Quería terminar con eso, gracias. Mira, nuestro recurso más inmediato son los sentidos. Esos sentidos tienen que estar afilados, tienen que estar dispuestos, tienen que estar preparados. Una pista importante que quiero compartirles es esta. A propósito de lo que me estás preguntando, es todo ejercicio de escritura conlleva un ejercicio de escritura previo. Sin ese ejercicio de escritura previo,
la escritura, el ejercicio propiamente de la escritura se hace muy complejo y rara vez, digamos, fluye. Lo que quiero decir es que lo que creemos es que para escribir hay que ponerse como un traje y convertirse en escritor. Y claro, como nos imponemos como unas maneras y a veces incluso una impostación, comenzamos a escribir de manera distinta, a hablar de manera diferente. Es como si yo ahora me comenzara a hablar de esta manera porque... y a veces creemos que en la escritura pasa de esa manera, pasa de ese modo. Lo cierto es que eso que yo llamo el ejercicio previo de la escritura es un ejercicio en el que podríamos mencionar, por ejemplo, la comprensión. Hay que comprender, hay que indagar. Cuando hablo de ejercicio previo a la escritura, por ejemplo, hablo de caminar. Yo, por supuesto, camino mucho. Las grandes historias no llegan por Google, las grandes historias no se googlean, las grandes historias llegan por YouTube. Por ahí puedes encontrar elementos y pistas, pero finalmente de lo que se trata es que hay que salir, hay que caminar, hay que gastar suela de zapatos, hay que transpirar, hay que exponerse al calor. Yo sudé y sudé mucho en Piura caminando. Yo caminé el río Piura y descubrí en algún momento de la sequía peces en el río Piura contaminado, lleno de basuras. Y recuerdo que tomamos las fotografías y había gente que no creía que esos peces estuvieron ahí, y además peces tan grandes. Pero eso no lo vas a ver si no vas hasta allá, si no caminas hasta allá, toca caminar. Y hay que tener afilados los sentidos. Ahora, el ojo no es solamente para ver. Cuando digo el ojo que, la nariz que habla, el ojo que huele, el oído que ve, estoy hablando de una habilidad que va más allá de lo que, digamos, con la nariz no solamente hueles, con también comprendes. Y creo que esas pistas sensoriales son muy importantes al momento de configurar un texto. Yo suelo decir a mis estudiantes, cuando me cuentan ciertas cosas, les digo, bueno, ¿y ese lugar a qué olía? ¿Tú qué recuerdas? Y ellos tienen que traer sonidos, ellos tienen que traer nociones olfativas, tienen que tocar, hace parte de su ejercicio de salir. Porque yo creo, estoy convencido de eso, sin eso no se justifica ir. O sea, lo único que justifica que un periodista vaya hasta una zona apartada, que es lo que suele pasar en televisión, para decir la obviedad, me dice lo que yo estoy viendo. O sea, puede perfectamente ahorrarme mandar a un periodista hasta cierta zona para que me narre lo que yo estoy viendo. Eso lo hace la cámara. El periodista que va hasta cierta zona va para hacer algo más que eso. Y una forma de hacer algo más que eso es darle lugar a los sentidos. ¿Qué es lo que escucho? Y cuando escucho eso, ¿qué es lo que veo? Cuando veo eso que veo, ¿qué es lo que siento? Cuando huelo eso que huelo, ¿qué es lo que escucho? A eso me refiero. A un ejercicio de escritura, es decir, de comprensión de la realidad, que me permite trascender la obviedad, lo obvio. En ese ejercicio que van a hacer, permítanme sugerirles, muy respetuosamente, por supuesto, que incluyan en ese ejercicio, dimensiones sensoriales, sobre lo que oyen, sobre lo que ven, sobre lo que huelen, incluyan esos elementos sensoriales. Y una vez incluidos esos elementos sensoriales, vincúlenlos con ideas. Les doy un ejemplo. Yo escribí un libro sobre los bosques y las selvas del Perú. Y me gusta decirlo porque es un libro que me costó mucho esfuerzo trabajarlo. Yo, por supuesto, no tengo formación en ese campo, salvo la sensibilidad y el gusto por hablar de las plantas y de los animales. Les puedo poner el vínculo en PDF. Fue un libro para el Ministerio de Ambiente, para la COP20 que hubo en el Perú. Y recuerdo haber ido a una parte de la Amazonía que habían talado para sembrar café. Entonces, yo recuerdo que ese lugar, cientos de hectáreas de café, donde ya no habían árboles, sino palos de café, árboles de café, tenía un olor distinto. Entonces, no sé, voy allá y compruebo y digo, esto huele diferente. Ya, pero no basta con decir que huele diferente. Imaginé el sabor de ese café. Y lo que puse en el texto es que probablemente en ningún otro lugar del mundo se cultiva un café más amargo, ¿me entienden? Un café absolutamente amargo, porque el costo de ese café es haber talado selva amazónica, bosque virgen, es un café absolutamente amargo. Entonces, cuando hablo de usar los sentidos, es en servicio de las ideas, no solo de las palabras. No se vale decir, adjetivar es lo más fácil, adjetivar es la cosa más sencilla. Bonito, feo, triste, lúgubre. Lo complejo, donde comienza a hacer escritura, es cuando yo, eso que creo que es bello, me dice algo más. ¿Qué me significa que sea bello? Cuando pasamos por el norte del Perú y nos huele como nos huele, y hemos terminado incorporando ese malísimo, pésimo olor a la cotidianidad, en el caso de Trujillo, esas harinas de pescado, ese mal olor que me dice, ¿a qué nos hemos resignado? ¿Qué hay detrás de ese olor, de ese mal olor? Detrás de ese mal olor hay mafias, unas mafias enormes, que, curioso, están vinculados con sectores políticos tradicionales de esa ciudad y de la centralidad en Lima. Yo puedo aprovechar ese olor, eso que me entra por la nariz,
puedo aprovecharlo para advertir, para hablar, para profundizar de eso que está sucediendo. Entonces trasciendo. No se vale solamente oler. Por eso llamé esta muy pequeña, muy breve, muy estrepitosa charla, la llamé, sugerí ese título, que es apenas eso, una sugerencia. Los sentidos como un pretexto para intentar entender y comprender. La escritura, queridos estudiantes, es una forma de resistencia. Yo los invito para que frente a las realidades que son complejas, que son difíciles, no se sientan apabullados. Esto lo han escuchado muchas veces. Han escuchado que ustedes son el futuro. Han escuchado que ustedes son la esperanza. Les voy a contar lo siguiente. Resulta que sí. Ustedes son. No son otros, son ustedes. Y se lo creen, pues estamos jodidos como sociedad. Pero ya no solamente como sociedad, estamos jodidos como especie. Ustedes son la esperanza, ustedes son el futuro, pero no son el mañana, son el hoy. Ustedes, queridos estudiantes, son el hoy y se lo tienen que asumir. Mi propuesta, respetuosa y encariñada, se los digo con cariño, en esta aparente distancia, o en esta supuesta distancia es: asúmanse profesionales. Ya, es muy tarde para que se lo asuman, pero hay que hacerlo ya. No se asuman profesionales el día que le entreguen el diploma. Ese día no va a pasar nada. No es que ocurra algo a nivel endocrino, ustedes segreguen algo y se conviertan en profesionales. Ustedes ya son profesionales. Son profesionales en formación, pero ya son profesionales. Tienen maneras de profesionales. Sustentan como profesionales, indagan como profesionales, preguntan como profesionales, se vinculan a sus tareas académicas como profesionales, no como aficionados. Escriben como profesionales, por supuesto, profesionales en formación, todavía están en formación, pero tienen que asumir eso con pasión, con alegría y con una dosis de comprensión de lo que les toca. El futuro son ustedes. Ya sé que lo han escuchado muchas veces, lo repite todo el mundo y uno termina creyendo que eso es como palabrería, que eso es floro. No, no es floro. No es floro. Ustedes son, no los que siguen, ustedes ya lo son. Y la escritura es un recurso maravilloso para decantar ese convencimiento. Yo sí puedo intervenir la realidad. Me dan números sobre los cuales no tengo control. Esos números no tengo control. Pero si soy lo bastante acucioso, puedo intervenir otros números y lograr que la cifra final sea la que yo espero. Ustedes pueden llegar donde quieren. Pueden llegar, no importa las limitaciones. Aprendan a sumar. Quiero decir, simbólicamente, aprendan a intervenir la realidad para que eso que quieren suceda. Asegúrense que eso que desean en su corazón sea algo que trascienda los meros objetos, la mera tenencia de cosas. Un abrazo a todos. Los quiero mucho, y cuando digo los quiero me refiero porque el cariño también tiene formas. El respeto es una forma del cariño, y siento un profundo respeto por lo que ustedes están haciendo. Profe, muchas gracias por la invitación, le agradezco enormemente, y por acá queda la orden, ¿ah? Quedó la orden, chao.